que la filosofía es la base, ¿no? Vamos a orar. Pastor Alfredo me dijo, ¿no? De Perú. Es el pastor Alfredo Benítez, director del Instituto Landmark. Ya. Adelante, Gracias. Alfredo Benítez. Adelante, hermano Melgar. Amén. Amoroso Padre, te damos gracias porque tú eres el dueño absoluto de nuestra existencia, de todas las cosas que existen. Y Señor, tú nos has permitido en este tiempo difícil para que nosotros podamos prepararnos con hombres, con siervos tuyos, con esos siervos de dulos que sirven de manera sacrificada. Señor, yo sé que esta noche tú vas a utilizar a este siervo tuyo, Alfredo Benítez, quien es el director de esto, de lo que es Landmark. Señor, tú utilizas, Señor. Sé que el poder de tu Espíritu Santo va a ir transformando vidas, porque sabemos que en este tiempo muchas iglesias son manejadas por filosofías, tal vez antigua, moderna, y muchos postmodernos. Y Señor, solo tú puedes poner realmente, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, la cruz tuya, porque tu cruz es muchas veces locura para los demás. Y Señor, utiliza este siervo tuyo. Sé que va a ser, Señor, para bien, y queremos aprender, porque Señor, tu palabra dice, mi pueblo carece de conocimiento o perece. Y Señor, sabemos que cuando tenemos conocimiento estamos más cerca de ti para tu gloria. Señor, utiliza este siervo tuyo y lo harás así. Y gracias por todo el equipo de Landmark que está, Señor, programando este taller, este curso. Gracias, Señor. Sé que así va a ser. En el nombre de Jesús te damos gracias por este siervo tuyo, Alfredo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Hermano Melgar, voy a permitirme a nombre de el Claustro Mayor de Maestros Evangélicos hacer la reseña, la presentación de nuestro querido hermano pastor, director del Instituto Landmark, y voy a dar algunas de las referencias, ¿no? Su currículum es muy extenso y destacado en el marco de la enseñanza, de la educación, y me voy a permitir, por favor, compartir una lámina para que todos podamos... Bien, en relación al currículum de nuestro querido pastor Alfredo Benítez, perdón, un ratito, tengo una dificultad, se me colgó la máquina. Bien, uno de los aspectos esenciales en este primer curso internacional de teología y deontológica y teología del liderazgo pastoral y del servicio, y estamos referidos sobre todo al tema de la ética cristiana. Hemos tenido la primera clase el 26 de abril. El 3 de mayo estamos con nuestro querido pastor Alfredo Benítez, director del Instituto Landmark de los Estados Unidos con extensión en Lima, Perú. El 10 de mayo vamos a tener la presencia del pastor Luis Eduardo López, quien va a disertar sobre globalismo y la ética cristiana. El 15 de mayo, el pastor, muy querido pastor Sandy Plal, va a darnos un taller especial el sábado 15 de mayo. El 17 de mayo tenemos la enseñanza de la ética cristiana en la educación superior a cargo del decano de la carrera de liderazgo pastoral, el arquitecto Jorge Dockweiler. El 24 de mayo, experiencia de la ética cristiana en la vida pastoral y referencias del pastor Gerhard Fer, que desde Asunción Guarayos va a darnos su experiencia. El 31 de mayo, el pastor Freddy Catari sobre ética cristiana en el mundo altoandino, y concluiremos nuestro curso con el taller práctico de formulación del primer código deontológico de maestros y pastores cristianos. Respecto a nuestro apreciado pastor Alfredo Benítez, a quien conozco y amo en el Señor, valoro, honro su ministerio, estimado pastor Alfredo Benítez, y quiero destacar también el trabajo de equipo con el pastor, el pastor Ángel Cuba Oré, y en este caso presentar a nuestro disertante, el pastor Alfredo Benítez, quien va a dar la conferencia sobre principios bíblicos de la ética cristiana.
Él dirige el Instituto Baptista Teológico Landmark y tiene como formación, tiene el título de maestría en doctor en aspectos de educación religiosa, doctor en teología, doctor en educación, todos ellos del Instituto Landmark, y doctorando en educación de la Universidad César Vallejo. Tiene maestrías en teología y en educación superior, tanto en la Universidad, en el Instituto Landmark como en la Universidad César Vallejo. Él es profesor, licenciado en educación, especializado en filosofía y ciencias sociales de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú. Ha sido bachiller, que es un grado especial en el caso de Perú, un poquito diferente de Bolivia, pero es bachiller en educación, bachiller en teología, y de la Universidad San Martín, del Instituto Landmark y de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Entre otros estudios, pues ha desarrollado idiomas bíblicos, especialidad en proyectos educativos, profesor asesor en procesos de inserción ACPM, diplomado en investigación, tanto en universidades como en el Instituto Landmark. Es largo sería y nos pasaríamos buena parte de la noche, pero en todo caso quiero destacar que para el CLAME, para el Claustro Mayor de Maestros Evangélicos, es un verdadero privilegio, Pastor Alfredo Benítez, poder presentarlo a todos nuestros alumnos que están en este primer curso internacional de filosofía cristiana. Pastor Benítez, quiero dejarle a usted y darle paso para que si quiere compartir pantalla, pues estamos atentos. Gracias, Pastor, que Dios lo bendiga y estamos muy honrados de contar con su presencia en este curso internacional. Tenemos presencia del Pastor Franklin Brito desde República Dominicana, hermanos de Chile, de Colombia, de diferentes países que forman parte del Claustro Mayor de Maestros Evangélicos. Pastor Alfredo Benítez, con usted, pues el uso de la palabra. Su micrófono. Buenas noches, hermano Aníbal. Igualmente hago extensiva mi saludo a cada uno de los hermanos participantes, personas participantes a esta reunión tan importante. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y sobre todo me causa a mí una alegría, una satisfacción, porque se trata de asuntos de ética, toda vez que el mundo en el cual vivimos se adolece de una ética. Estamos viviendo un tiempo muy complicado en el mundo donde todo se ha relativizado, ¿no? Entonces vivimos en un mundo postmoderno en el cual los absolutos han pasado ya no se consideran los absolutos, ahora todo se ha relativizado. La sociedad del conocimiento avanza a pasos agigantados, de manera que ya los absolutos para mucha gente es simplemente dejado de lado. Nosotros como personas, como cristianos, como pastores, en el caso mío, es una lucha permanente en el ministerio de la palabra de Dios, también en el trabajo secular. Así que me alegra mucho que se esté tratando aspectos relacionados a la ética que el día de hoy vamos a desarrollar. Haremos dos cosas. En primer lugar, desearía yo dar algún tipo de orientaciones a través de diapositivas. Y una vez que termine mi exposición, habrá de repente algunos breves minutos para que podamos dialogar, solo unos breves minutos. Así que empezaré yo a compartir mi pantalla y les agradezco de antemano su tiempo y su disposición. Solo eso. Quiero saber si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, pastor, adelante. Se ve. Sí, pastor, sí se ve. Correcto. ¿Están viendo la pantalla, hermanos? Quiero saber, por favor. Perfectamente, pastor, adelante. Muy bien. Hoy quisiera tratar sobre este punto relacionado a los principios bíblicos de la ética pastoral. La ética pastoral
Es un tema que involucra definitivamente muchas cosas filosóficas, ciertamente. También involucra asuntos y principios bíblicos relacionados a la vida personal, a la vida familiar, a la vida eclesiástica, a la vida social. Cuando hablamos de ética, solo la palabra ética es todo un tema axiológico. Nosotros los seres humanos, a diferencia de los seres inferiores, los animales, tenemos cualidades especiales. Tenemos una capacidad de razonar, tenemos valores y esa capacidad, y tenemos un espíritu, una parte inmaterial. Ni siquiera las personas que no creen en Dios desestiman este elemento importante que es la capacidad de razonar y la parte del espíritu. Somos los seres humanos una fusión entre lo material y la parte espiritual. Y en la parte espiritual, el componente espiritual de nuestra vida hace que nosotros tengamos valores. Esto se estudia desde la antigüedad a través de la filosofía. Dentro de la filosofía hay una rama llamada la axiología, que estudia precisamente los valores. De la axiología se desprenden todo tipo de valores para ser estudiados, pero la axiología es importante porque estudia los valores que el ser humano debe de entender, debe de conocer y debe de normar su conducta, Los seres humanos no somos aquellos que hacemos lo que nos parece, cuando queremos, a la hora que queremos. Los seres humanos tenemos un espíritu y necesitamos ser racionales en el momento de actuar. Ahora bien, en ese proceso de adoptar una conducta, se llama entonces ética, porque la palabra ética precisamente es formación de carácter. Entonces, hoy hablaré brevemente sobre la ética pastoral. Los pastores son personas que no eligen ser pastores. Los pastores son personas que Dios ha escogido de antemano. Un siervo de Dios tiene dos llamados. Un llamado general para la salvación de su alma y un segundo llamado para el ministerio. De manera que el pastor es una persona, el ministro es una persona especialísima en la obra de Dios. Y como tal, debe de formar carácter, debe tener una ética que sea bíblica. Y sobre ese punto disertaré brevemente. El apóstol Pablo, estando ya en la postrimería de ser ejecutado, presumiblemente, él en la década del 60 de este siglo, en el siglo número 1 de la era cristiana, escribe él a su sucesor, uno de sus sucesores, que se llamaba Timoteo. Timoteo sabemos que era un hombre afocado, un poco enfermizo. Sin embargo, a pesar de tener esas limitaciones, tenía un llamado de Dios. Y el apóstol lo autocalifica de hijo amado. Porque para ser pastor no se necesita tener 1,80 m y no se necesita tener capacidades humanas prioritariamente. Para ser siervo de Dios se necesita ser llamado de Dios. Entonces Timoteo fue llamado por Dios. Y Pablo, estando en la cárcel, habiendo padecido muchas cosas que usted conoce, él le exhorta a Timoteo y le dice que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de la palabra procura, viene del griego soudazo, que significa esforzarse al máximo. No es un procurar tenue, no es un procurar con cierta infrecuencia, sino que la palabra soudazo entrevé una actitud permanente, un esfuerzo
máximo que uno puede dar. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura, esfuérzate al máximo para que te presentes delante de Dios aprobado. La palabra aprobado está también aquí con otro idioma. Es una palabra en griego que se llama dokimon. Y la palabra dokimon es una palabra prestada de la metalurgia, que consiste en un perfeccionamiento y una purificación de un metal para hacerlo más puro cada vez. Así que el pastor y todo cristiano va a padecer en esta tierra, va a luchar contra sus propios pensamientos, sus propias filosofías, sus propias emociones, va a tener que luchar frente a las adversidades propias de la vida, a las presiones sociales, y lo tiene que hacer con diligencia. Y tiene que superar esas pruebas, y tiene que buscar de Dios para superar las pruebas. Y eso es lo que el apóstol le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. La palabra avergonzarse es un verbo también que es importante considerarlo. Y habla aquí no avergonzarse por ninguna cosa. O sea que está buscando aquí el apóstol Pablo una integridad. Y eso es lo que debe hacer un pastor. Un pastor debe tener integridad. No solamente debe de conocer, sino debe tener una integridad moral para que pueda usar bien la palabra de Dios. De manera que este texto, que estoy iniciando en una especie de análisis inicial, una especie de pasada inicial, este texto está orientado a los ministros, a los pastores, a los siervos y siervas que hemos abrazado el misterio de Dios por el llamado de Dios. Para ministrar la palabra de Dios necesitamos tener integridad. Y esa integridad va a ser probada por muchas situaciones que nosotros vivimos y en la cual tenemos que dar al máximo nuestro esfuerzo. Y finalmente el apóstol Pablo también mencionaba a los corintios que no había dado ninguna ocasión para que el ministerio de Dios sea vituperado. Es decir, cuando una persona mantiene su ministerio, su conducta, conforme a la palabra de Dios, los principios bíblicos encarnados en nuestra vida, entonces la palabra de Dios y el evangelio no va a ser menospreciado, no va a ser avergonzado, no va a ser insultado. Y si nosotros no tenemos esta responsabilidad inicial, entonces el evangelio va a ser avergonzado, va a ser maltratado, vamos a ser como que motivo de burla. Y es lo primero que yo quería mencionar. Y seguiré compartiendo algunas cosas también. Ahora, un segundo punto, como continuando con la propedéutica, la introducción a mi pequeña disertación, lo que me sorprende y es como que clásico considerar a nosotros el evangelio según San Mateo y los textos y los evangelios sinópticos, cuando hablamos de la tentación que Satanás le sometió a Jesucristo. Hablamos de ética y de eso vamos a empezar a adentrarnos ahora. Satanás, pues, tentó a Jesucristo 3 veces. Usted conoce. Hay un antecedente maravilloso ante la tentación que debemos de considerar. Este Jesucristo, nuestro amado Señor, fue llevado por el Espíritu al Señor. Estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo había sometido toda su humanidad a la soberanía del Espíritu Santo y estaba en condiciones de superar todas las adversidades y acechanzas y tentaciones que el diablo le iba a ofrecer. Entonces, de las 3 tentaciones, vino el tentador, el ponerú, el tentador, el que siempre tienta. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice: escrito está también, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está refiriéndose Jesucristo. Observe, hermano. La conducta de Jesucristo estaba sometida a un principio ético. Tenía una deontología divina Jesucristo.
su pensamiento y su acción estaba sometida a ese código que está aludiendo a Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad muy alta y le puso en un lugar, un pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y el mismo Satanás utiliza la palabra de Dios. Pero aquí hay una explicación. Satanás usa la palabra de Dios, pero no la cumple y la tergiversa. Y Jesucristo dice, escrito está también. Y nuevamente el Señor alude al código ético divino, a Deuteronomio 6:16. Igualmente en la tercera tentación, cuando el Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, y nuevamente el Señor Jesucristo alude al escrito está. Y aplica aquí al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y trae a memoria Deuteronomio 6 del 4 al 5. Entonces, el escrito está para los creyentes, para los pastores. Es la autoridad nuestra. Estos escrito está significa, según William Hendrickson, que usted seguramente ha leído, es un comentarista muy serio del Nuevo Testamento sobre todo. Para Cristo, entonces, era evidente que las Sagradas Escrituras es fuente de doctrina, es fuente de verdad, es fuente de vida. Y ya estamos en condiciones nosotros de decir, la palabra de Dios, entonces, se puede considerar deontología prescriptiva de origen divino. Origen divino porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Por eso es origen divino. Prescriptiva porque está establecida para que los hombres escuchen y cumplan la palabra de Dios. Por eso es prescriptiva. Y es deontología porque es un cuerpo normativo de vida. Entonces, los cristianos somos personas convertidas al Señor por la misericordia de Dios, que debemos de aceptar la palabra de Dios como la deontología prescriptiva de origen divino, como la norma que rige nuestra vida. Ejemplo, Jesucristo, que acabo de mencionar en el Evangelio de San Mateo, donde utiliza para toda circunstancia adversa la deontología prescriptiva divina, que es la palabra de Dios. Ahora podemos entender entonces que los seres humanos no se rigen por la deontología divina, se rigen por una deontología prescriptiva de origen humano. ¿Cuándo surge la deontología prescriptiva de origen humano? Cuando el ser humano le da la espalda a Dios y va a crear sus propias normas, sus propios códigos. La historia humana nos ha demostrado y nos demuestra que el ser humano ha creado códigos diversos. Algunos códigos mencionan a Dios, pero lo mencionan, pero no cumplen tal cual porque no tienen la capacidad de cumplir. Y he puesto aquí, de una manera tipo línea del tiempo, algunos códigos deontológicos de origen humano que el ser humano ha creado para basarse en ellos. Inicialmente se pensaba que a partir del código de Hammurabi, 1750, era el más antiguo, lo cual no es cierto en la historia, sino que ha habido ya antes del código de Hammurabi, han habido ya códigos que el ser humano ha tenido a bien crear, diseñar, producir, para someterse a esos códigos morales, códigos axiológicos. Pueden variar en el tiempo. El más antiguo que se conoce como un código humano, 2400 años antes de Cristo, y así van desarrollándose las sociedades creando sus propios códigos.
he puesto con rojo el código Hammurabi, el código de Hammurabi, rey de Babilonia, porque a través de este rey se escriben las leyes imperiales y se aplican en el mundo conocido de ese entonces. Y es interesante estudiar el código de Hammurabi, porque allí tiene una jurisprudencia muy interesante que prioriza en gran medida la vida familiar. Pero cada uno de estos códigos son creados por el ser humano. Son, como se puede decir, y ahí en rojo y negro estoy considerando la deontología prescriptiva de origen humano. El último código mundial fue escrito en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se registró lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración solamente es una declaración, es una normativa que todos los países socios tienen la obligatoriedad de poner en práctica. Pero esos derechos humanos, aunque tienen un componente humano muy interesante, sin embargo, los valores que ellos ofrecen son absolutamente relativos. Hay una declaración de derecho a la vida, pero hay otros estamentos que dependen de la ONU que están promoviendo el aborto y aprueban normas que riñen contra la familia, de manera que estos códigos de ontología prescriptiva de origen humano son relativas, son imperfectas, porque la dinámica social va cambiando. Entonces responden a un tiempo, a un espacio histórico. Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como cristianos, debemos de cumplir la jurisprudencia humana en tanto no riña contra la deontología divina. Por ejemplo, Daniel, él fue enviado al foso de los leones y él fue inicialmente sancionado porque desobedeció una norma de un emperador. No fue rebelde, lo que fue desobediente, que es diferente. Porque por encima de la ley humana, por encima de la deontología humana, debe de estar la deontología divina. Y así mismo lo hicieron los apóstoles. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Aunque los hombres digan no prediques la palabra y no creas tal o cual cosa, nosotros debemos, los creyentes, me refiero a la deontología o de origen divino, que es la palabra de Dios, debe normar nuestra vida. Entonces, lamentablemente, en el mundo en el cual vivimos actualmente, las iglesias han sido invadidas por un relativismo moral. No se está cuidando la ética cristiana, la ética pastoral, sino que la deontología prescriptiva de origen divino ya no es como una especie de norma de vida, sino que las iglesias y algunos pastores en el mundo han absorbido la relatividad moral. El relativismo moral está invadiendo nuestras iglesias. Falta de integridad en la enseñanza, porque ya no se predican la palabra de Dios, se predican mensajes subliminales, motivacionales, pero carecen de una, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de Dios. Ya no se traza la palabra de Dios. Ahora se ha mezclado, hay un sincretismo en la predicación de algunos pastores en este momento, y lo ha habido desde tiempos pasados. Siempre ha existido, pero más en este tiempo que se ha relativizado, los púlpitos se han relativizado. Falta de un verdadero espíritu de servicio, marcado interés en lo material, marcado énfasis en el dinero, falta de interés por capacitarse de algunos pastores. No es necesario para algunos capacitarse, sin embargo es necesario hacerlo. Y también hacen acepción de personas. Entonces, voy a pasar a otra diapositiva
Pero la idea de esta primera diapositiva o segunda diapositiva es que nosotros podamos entender el choque entre la deontología prescriptiva de origen divino, a la que tenemos que creer, conocer, cumplir, predicar, y la otra deontología prescriptiva de origen humano, que es relativa, pero que esta deontología prescriptiva de origen humano se está invadiendo las iglesias, y allí la ética pastoral es importante. Solamente para poder hacer algunas precisiones. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fue la tentación tercera, según Mateo. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesucristo? Poder, fama y riquezas le estaba ofreciendo. Parece y da la impresión, hermanos amados, da la impresión que algunos pastores de este tiempo han claudicado en la ética cristiana, bíblica. Y hay líderes evangélicos que, lejos de ser personas consagradas al Señor, han utilizado pues su ambición y su avaricia para enriquecerse, y usan el ministerio para hacerlo. Líderes evangélicos que viven como magnates, casas, autos y vestuario ostentoso. Esto contrasta con la vida de muchos de nuestros hermanos cristianos evangélicos. Yo no estoy haciendo una apología a la pobreza. Lo que estoy haciendo es que hay pastores que han claudicado en sus principios, y ellos son ministros con un propósito de avaricia. Ya el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, 16, mencionó: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y nosotros sabemos quién gobierna este mundo. Claro que Dios lo permite. Aquí me he permitido fijar las personas, algunas personalidades evangélicas más ricas del mundo. Y no voy a analizar cada una de ellas, pero solamente le digo que son algunas, porque hay más de un centenar de pastores millonarios que se han enriquecido en el mundo a través del evangelio, usando el evangelio. De todos ellos, yo no voy a mencionar a ninguno. Usted puede ir a observarlos y las diapositivas están a su disposición. Desde hombres y mujeres, y de latinoamericanos, norteamericanos, africanos, de todo tipo de gente que ha claudicado en sus principios en pro de la avaricia. Por otra parte, tenemos a pastores que abusan de su poder. El deseo insaciable de ser servido, el deseo insaciable de ser el jefe, el que manda. Quiero tener una iglesia grande para mandar, para poder ser el jefe. Ese pensamiento no corresponde al evangelio de Dios. A eso se llama abuso de poder. Y esto es lo que hacen algunos pastores, que quizás empiezan bien, porque en la palabra de Dios dice que Dios delega pastores. A eso se llama exousia. En griego es exousia, cuando el Señor delega a un pastor, a una autoridad. Pero el dunamis es el estilo de ejecutar esa autoridad. Entonces, el dunamis es el poder de Dios para que yo pueda ejercer la autoridad, una autoridad conforme a la palabra de Dios. Entonces, hay pastores que han sido delegados por Dios para administrar, para pastorear, pero ellos han abusado de su poder, de manera que no es el dunamis, el dinamis, el poder de Dios en ellos, sino que lo están haciendo con un espíritu humano. Así encontró Jesucristo a Israel cuando vino. Eso no se puede hacer. Sin embargo, hay personas que tienen una especie de obsesión por tener iglesias numerosísimas, para tener jerarquías y para ubicarse en los lugares de preeminencia. Esto contradice los principios del Señor.
porque nosotros tenemos más bien, los pastores han sido puestos para amar, para servir. Mientras más responsabilidad de nuestro Dios, debemos de servir más al Señor, debemos ser más humildes, debemos de reconocer nuestras limitaciones, nuestra pobreza. No hay sabio entre nosotros, solo Dios es sabio, que tenemos que beber de Él cuando nos humillamos ante el Señor. Y podemos tener estudios y podemos conocer algunos versículos y unas cuantas doctrinas filosóficas, pero eso no nos hace eficientes a los ojos de Dios. A los ojos de Dios nos hace eficientes humillarlos ante su presencia, beber de su gracia, de su espíritu y servir a los hermanos con un amor humilde, con nobleza. Donde el que está más arriba es el que más debe de servir. Satanás no quiere eso. Satanás quiere que uno sea el señor de esas personas, los maltrate, como eso sucede con pastores de esa naturaleza. Y finalmente, quisiera hablar sobre la inmoralidad. Líderes y pastores que practican impunemente pecados sexuales. Y allí ustedes tienen las manifestaciones de las inmoralidades sexuales. Y lejos de ser sancionados, siguen ministrando como que si la gracia es cualquier cosa. Hay pastores que cometen una cantidad de inmoralidades sexuales y siguen practicando su ministerio como si no pasara nada. ¿Puede pecar un pastor, ser perdonado y seguir predicando? Acá en nuestra patria, el Perú, eso sucede. Pastores que han cometido inmoralidades y que son solamente retirados temporalmente y luego son restituidos a sus ministerios. Otros no son aceptados y se van a otros países y a otros lugares y entonces son levantados en otro lugar como pastores y como ministros. La pregunta, ¿qué dice mi código deontológico? No qué dice mi denominación, no qué dicen la junta de la iglesia, no qué dice la iglesia, no qué dice el mundo, sino qué dice la deontología prescriptiva de origen divino, qué dice la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. ¿Qué cosa es necesario? Sí o sí. No hay alternativa. Que el obispo sea irreprensible. ¿Qué cosa significa irreprensible? Amentos en griego, que significa sin mancha moral. Mire, yo puedo tener mal carácter, seguramente que lo puedo perfeccionar en la vida, en mis días futuros. Mi vida devocional lo puedo perfeccionar, mi carácter, mi temperamento lo puedo también conducir adecuadamente. Puedo estudiar y puedo de repente tener errores en algún pensamiento, de repente teológico, bíblico. Pero aquí no se refiere a que sea irreprensible en otro aspecto, sino en lo moral. El contexto de ese texto me orienta a que el pastor sea una persona moral, íntegra, que sea perdonado, cierto, y que sea levantado también como cristiano, restaurado como cristiano. Pero hay iglesias que no entienden esto y que siendo un pastor, por más dones que tenga, por más dones y ministerios grandes que tenga, caen en inmoralidad y son impunemente mantenidos en sus ministerios. Hay un centenar de pastores conocidos de esta naturaleza y que están ejerciendo su pastorado. Y estoy hablando de ética pastoral. Tampoco voy a mencionar, aquí en el Perú existe, allá en Bolivia también seguramente. Estaba leyendo también sobre David Diamond, que es paisano de ustedes, que quizá hay controversia ahí, que lo vieron, no lo vieron, el internet falló, etcétera, lo que fuere. Aquí en el Perú también han existido y existen pastores de esa naturaleza, pero también en otras partes del mundo. No hemos entonces como pastores
como denominación, como iglesia, no hemos respetado los consejos del apóstol Pablo, que al principio vimos. ¿Y qué decir de las profecías falsas? Hombres que quieren ser sanadores o profetas. Estamos hablando de ética pastoral, de ética cristiana, ética pastoral. Sin embargo, hay crisis en la ética pastoral. Profecías falsas sobre Venezuela no solamente sobre Venezuela. Hay profecías falsas en nuestras propias iglesias que profetizan que se va a sanar y se muere, o profetizan que se va a morir y sanan. Pero es impresionante lo que estas personas hablan, y traigo a colación Venezuela porque sabemos cómo está Venezuela. Sin embargo, han habido profetas que han profetizado, dicho sea de paso, y valga la redundancia, han profetizado cosas como estas. Pongo una página nueva delante de tus ojos, dice el Señor, decía este hombre. Yo anuncio un nuevo comienzo para Venezuela, dijo este hombre, el año 2016, que iba a producirse pronto. Estamos en el año 21 y mire cómo estamos, cómo está Venezuela. Y así como él, hay otros que profetizan, no solamente profetizan Venezuela, profetizan otros países, en otros lugares, y que sus profecías dejan mucho que desear. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo está la ética pastoral? ¿Sí? Personas que han transgredido los principios fundamentales de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios como deontología prescriptiva de origen divino? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hermanos, amados, estimados amigos, se hace entonces un presuntuoso, un mentiroso, una persona que habla en nombre de Dios y no se cumple. Lo mismo hicieron los adventistas, lo mismo hicieron los testigos de Jehová, los mismos hicieron los mormones en su tiempo correspondiente. Empezaron a profetizar cosas que no se cumplían y empezaron a cambiar fechas y situaciones y explicaciones. Y un pastor debe tener cuidado cuando abre la boca para profetizar. Debemos tener cuidado cuando tracemos la palabra de Dios. Debemos estar seguros que nuestra predicación se sustenta en la palabra de Dios como nuestra teología prescriptiva de origen divino. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión en su propio corazón y no de la boca de Jehová, dijo Jeremías, porque habían profetas falsos también. Hermanos, siempre lo han habido. Bueno, pues, falsas profecías. Quiero saber cuántos minutos tengo para poder ir concluyendo, hermano Aníbal. Continúe, pastor, estamos perfectamente bien. Adelante, pastor, el tiempo que usted requiera. No, correcto. Adelante. Gracias. ¿Por qué es importante entonces una ética pastoral? ¿A qué se debe? ¿Por qué es importante una ética pastoral? ¿O cada uno va a predicar lo que quiere y se va a comportar como quiere? Es importante porque nos da a conocer lineamientos aceptados por el conjunto de pastores. Este conocimiento nos va a prevenir para no traspasar los límites. Si yo pregunto, ¿aquí en el Perú sucede? ¿Puede un pastor volver a predicar cuando cae inmoralidad? Y estamos divididos. Unos dicen sí, porque estamos en la gracia, dicen. Otros dicen no. Pero hay controversia. Por lo tanto, al haber controversia, ya no hay una ética. La ética será relativa. Entonces, es importante que tengamos un corpus ético, un código ético, porque nos va a dar los lineamientos
para que nosotros los pastores podamos someternos a esos principios y no traspasarlos. Es importante entonces una ética pastoral, como ética cristiana también. La otra razón de importancia es proteger. Es importante un código de ética pastoral porque nos va a proteger a la profesión o al llamado de ministros. Nos va a proteger de los que son incompetentes de practicar el ministerio. Nos va a defender. Si tenemos una ética precisa, es una protección para nosotros. Porque estaríamos nosotros identificando a los infiltrados, porque hay infiltrados. Personas que no tienen el llamado de Dios, pero están entre nosotros. Y eso se percibe y se nota. Personas que son infraternas. No somos solidarios. En vez de ayudarnos, estamos como que traicionándonos. Son infraternos. Y esto no puede permitirse en un código pastoral. Igualmente la parte moral que aquí definitivamente tenemos de considerar. Entonces un código pastoral, un código ético pastoral es importante porque protege a la profesión, al llamado que Dios nos ha hecho, de personas que son incompetentes para estar aquí. Y de eso Dios nos pedirá cuenta si no hacemos tal cosa. Vamos con el tercero. Es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a sostenernos y a protegernos de manera individual en este mismo código. Normalmente la sociedad nuestra en la que estamos viviendo puede presionar al profesional, el pastor. Si ahora mismo, por no casar a unos homosexuales en otras latitudes, ya sufren actos punitivos por el Estado, porque no pueden hacer una torta a un matrimonio homosexual, están llevándolo a juicio. Le quitan la licencia de pastor en unos países porque están predicando que la homosexualidad es pecado. ¿Cómo hacemos entonces para defendernos? Claro, si no tenemos un código ético, si no somos un grupo de hermanos que nos ayudamos el uno al otro, entonces, ¿cómo nos vamos a proteger y a sostener? Viene la policía, captura a un hermano nuestro y se lo lleva. Pero ¿quién lo defiende? ¿Quién dice algo a favor del hermano? Entonces, el código ético es importante. Es importante que nosotros tengamos esto que estamos compartiendo ahora para poder nosotros mantener nuestros ministerios de manera sustentable. Definir la naturaleza de la profesión, porque aquí se precisan nuestros valores que deben de emerger de aquella deontología prescriptiva de origen divino que hemos mencionado al principio. Por estas cosas, estas 4 cosas y otras, es importante. Y esto lo traigo a colación de este libro que me parece que lo usamos en la universidad y en el seminario donde nosotros estudiamos como un libro de cabecera, entre otros, La ética moral de Trull y Carter. Bueno, esto ya hemos hablado como una definición. Vamos a pasar. En este mismo libro presentan en la página 245 al 277 una cantidad de intentos que han habido para tener códigos congregacionales o códigos éticos para el pastor. Ha habido intentos y acá he tratado de organizarlos para que podamos entender. Mire, el año 1931, Código Congregacional en Connecticut, Estados Unidos, una asociación de ministros, al ver los problemas que hoy día vemos, que ellos ya lo vieron con anticipación en el siglo pasado, se reúnen para esbozar códigos pastorales, códigos congregacionales. El año 26, Código Ético de los Ministros Metodistas en Illinois, en Estados Unidos, el metodismo. Todos estos códigos responden a la necesidad de regular el ministerio, de darle una normativa, porque la importancia que hemos visto es urgente el día de hoy. Si no tenemos esto, hermanos, el ministerio nuestro va a ser vituperado, el evangelio va a ser vituperado, si no lo es ya.
Y cada uno de estos códigos representa una necesidad situacional en ese país, en ese tiempo, pero lo que yo observo es el interés de estas personas en estos países, en estos lugares, interés y preocupación de las iglesias para tener un código que nos pueda orientar para desarrollar nuestro ministerio de una manera aceptable al Señor. Bueno, esto lo puse porque Jesucristo, hermano, cuando llegó al templo, él hizo lo siguiente. Él no dijo, bueno, a ver, demuéstreme con la Biblia dónde está bien o dónde está mal. Cuando llegó al templo y los encontró a ellos vendiendo y comprando en el templo, actuó Jesucristo de una manera muy, muy fuerte. Y a veces es necesario hacer esto. Y ahí ustedes pueden desarrollar, pueden ver las cosas que Jesucristo hizo. La norma ética es la deontología prescriptiva de origen divino. La norma ética. Mi templo es lugar donde se invoca a Dios, donde se debe orar a Dios en consagración, lugar consagrado. La acción transgresora, el templo ustedes han cambiado su naturaleza, sacrilegio. Lo que era para santo, ustedes lo han alterado. ¿Quién fue la autoridad de hacer cumplir esto? Jesucristo. Porque Jesucristo es el autor de las Escrituras también. Porque es el Espíritu Santo, es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Inspiró las Escrituras. Entonces la autoridad aquí estableció pues la acción que ya sabemos. Y la acción inmediata, ¿cuál fue? Expulsión y cuidado. Aplicó los principios, no del marketing, no los principios religiosos del tiempo, sino aplicó la norma prescriptiva de origen divino que hemos conversado. Los principios bíblicos, éticos, en ningún caso deben estar sometidos al consenso de los seres humanos, porque uno dirá A, otro dirá B, de acuerdo a las circunstancias y a su conveniencia. Las escrituras trascienden cualquier normativa, están por encima de cualquier voluntad humana. No es posible que esto sea trastocado en el tiempo. Las costumbres de una civilización concreta siempre están sujetas a cambios por el dinamismo social, pero son costumbres, son tradiciones y leyes humanas. Pero la ley de Dios no. La ley de Dios es eterna, es autoritativa, es permanente. Voy a finalizar presentando algunas cosas importantes ahora. El fracaso, unos pensamientos que pueden ayudar. El fracaso ético en los púlpitos afecta a quienes están sentados en las bancas. Esta verdad yo la he visto en mi vida. Un pastor que tiene una falencia moral y sigue en los cultos, en los púlpitos y ministrando, hay algo espiritual. Los que están sentados en las bancas van a cometer el mismo error hoy, mañana o pasado mañana. El fracaso ético en los púlpitos afecta a quienes están sentados en las bancas. Los ministros de hoy caminan sobre una cuerda floja de ética. Claro, están caminando porque el último dice, porque no tienen ayuda. Pues. Aquí he mencionado, ¿no? Estoy hablando aquí, no tienen ayuda. Los ministros son dejados, van tropezando y cayendo porque no tienen ayuda. No nos ayudamos los unos a los otros. De una manera general, de 20 seminarios, solo 3 seminarios enseñan ética a sus estudiantes. O sea que la ética pastoral o la ética profesional o la deontología no se estudia. Poco se estudia. Más se preocupan de otras cosas, pero no de una ética pastoral. Entonces los pastores que salen de aquellos seminarios tienen falencias en la formación ética. ¿Y cuáles serán nuestros compromisos? Quiero concluir con esto, hermanos. Quiero proponer estos compromisos del pastor. En primer lugar, son míos. Y eso es lo que yo también trato de implantar o de instruir en la Universidad Cristiana que aquí en Lima estamos sirviendo al Señor y también en el seminario Landmark. ¿Cuáles son? Solo 4 o 5.
vivir en integridad, luchar por nuestra integridad. No es nada sencillo hacerlo, pero debemos de vivir en integridad. El día que un ministro quiebre su integridad, debe dejar de ser ministro. Segundo, moldear permanentemente nuestro carácter como el de Cristo. Que la soberbia no asome, que el egoísmo no asome a nuestra vida. Que el ansia de poder y de poseer no nos asalte. Priorizar nuestra dependencia del Espíritu Santo. Es importante el punto 3. Hay que ser dependiente del Espíritu Santo. Ustedes conocen a David, el rey David. No siempre dependió del Espíritu Santo el rey David. Y cuando no dependía del Espíritu Santo era un pervertido terrible. El hecho de que tengamos la llenura del Espíritu no nos hace inmunes. Somos de carne y hueso, somos hombres de polvo, proclives a pecar, susceptibles de debilitarnos y de hacer las más barbaridades, las más crueles de este mundo. O sea que depender de Dios es vital para el creyente y para el pastor. Meditar, andar y enseñar la palabra de Dios. Sí conocer de teología y sí conocer de filosofía, sí conocer de historia y sí de entender las condiciones sociales y políticas que vivimos, pero sobre todo meditar, beber la palabra de Dios, encarnarla en nuestra vida y enseñarla en nuestras iglesias. Restauremos el púlpito. Hoy hay personas que no predican la palabra y que tienen fama mundial y están mal utilizando el lugar que Dios o quizás han ocupado lugares que no le corresponden. Pero los creyentes, los pastores, debemos de meditar en la palabra de Dios permanentemente. Y tenemos que andar en la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser un ejemplo. Y finalmente, mantener un espíritu de servicio como lo manifesté hace un poco atrás. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él viene a la tierra, se humilla y estando en condiciones, en esa condición humana se humilló hasta lo sumo. Fue un esclavo, ¿no? Un dulos. El nivel de esclavitud más baja, donde no tiene derecho a nada, ni a nombre, ni a vida, ni a nada. Delante de Dios debemos ser así. Hoy hay pastores que ordenan al Espíritu Santo y ordenan al Señor, a Dios, o pretenden hacerlo en sus predicaciones, lo cual están en contra de los principios, son contrarios esas actitudes a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y este tiempo que Dios me ha permitido hablar con ustedes es lo mismo que nosotros compartimos aquí en el Perú y en Lima, a pesar de las adversidades que vivimos, de pandemia, de conflictos electorales y de situaciones complicadas en la sociedad, pero continuamos nosotros enseñando y espero que la palabra de Dios siga corriendo en Bolivia, en todas partes donde Dios nos haya puesto. Eso es todo lo que el día de hoy quería ofrecerles, estimados hermanos, y permítanme, por favor, orar antes de terminar y exponerme un minuto para que ustedes puedan hacer algún comentario o preguntas que quieran hacer, pero permítanme orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta noche estamos reunidos aquí. En primer lugar, Señor, para darte gracias por este tiempo y por el privilegio grande que nos das de repasar estos puntos éticos. Igualmente te pedimos perdón, Señor. Padre mío, perdónanos por nuestras faltas, nuestros errores. Levanta el ministerio, tu ministerio. Levanta pastores conforme a tu corazón. Bendice nuestra tierra, nuestra patria, nuestra nación. Levanta tu iglesia que busca tu rostro, Señor. Gracias, Padre, por Bolivia, por mi hermano.
Señor, mi hermano Aníbal y todo el equipo que lo acompaña. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, hermano Aníbal. Pastor Alfredo Benítez, realmente excelente la disertación, y creo que increíblemente es como si hubiéramos coordinado la primera y segunda clase. Hay un hilo conductor y el Espíritu Santo y la palabra nos están guiando. Justamente la conclusión más importante de la sesión de la primera clase fue la urgencia y necesidad de contar con un código ético, un código deontológico basado en la palabra, sobre todo en el enfoque que usted ha planteado. Con esto quisiera pedirles a los participantes que levanten la mano para poder pedirles que si hacen preguntas sean muy concretas, referidas al tema y cortas, para que todos los que estén interesados puedan participar y podamos aprovechar. Tenemos todavía unos 25 minutos para poder redondear el tema y pedirle, por favor, si puede iniciar el hermano Walter Ágreda. Por favor, adelante, pastor hermano Walter Ágreda. Walter. Muy amable, ¿verdad? Es un privilegio estar en este espacio de tanta relevancia para todos los libros de esta vida que hizo seguramente podamos realmente llegar a la dimensión de lo que Dios espera dentro de esos cánones. Él nos está dejando un desafío que es consecuente a lo que bien decía la imperativa. Estos distintos aspectos que nos sostener, es definir, gracias Dios por lo que hoy hemos cada uno. El tiempo que Dios nos está marcando en esta pandemia nos está acercando más y más. Perdón, hermano Walter, el audio está muy bajo. Por favor, si te puedes acercar al micrófono, mil disculpas. No, por favor, más bien, discúlpeme. Creo sí, que no te alejes del micrófono, por favor. Está bien, muchas gracias. Entonces, Pastor Alfredo, realmente nos honra maravillosamente con lo que hoy hemos podido escuchar. Muchísimas gracias a cada uno de los que hoy están sellando en su corazón con lo que usted nos está dejando como una enseñanza que estamos seguros va a llevarnos a un derrotero de absoluta, decidida manera de entrar, reevaluar, reevangelizar aún lo que Dios quiere que hagamos. Bajo esos elementos que usted nos acaba de mencionar, en términos de esos lineamientos, el proteger, el sostener, el definir todo aquello que Dios ya lo puso con su poderosa palabra. Que ese amor de Dios realmente a cada uno nos haga saber que es tiempo de no andar más en lo que es la naturaleza del ser humano en términos de su propia sabiduría, sino que apliquemos los principios de la palabra de Dios para no fiarnos de nuestra propia prudencia, ni nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Y bien usted ha dejado el énfasis y contundente la enseñanza de cuánto y cómo debemos ponerle atención a eso que es poderosamente llamativo, el fracaso ético. Dios mío, perdón. Y quiero empezar pidiendo perdón realmente por lo que ha ido siendo esta historia de conocer de cuántos que están sentados en las bancas pueden estar siendo conducidos como ovejas a una manera. Perdón, Dios de los cielos, perdón, Señor, porque no queremos, Señor,
estar apartados de mí, sino que veamos el énfasis de vivir en integridad, de vivir, Señor, moldeando nuestro carácter conforme a tu propósito. Y que sepamos, y aquí para mí está, de todo lo que usted ha podido darnos como texto y contexto y particularizando, el ser más y más dependientes del Espíritu Santo de Dios. Si estamos en esa línea todos, estoy seguro que ese código de ética va a venir por lo que Dios estará preparando desde estos días que venimos, como bien decía el pastor, cuando iniciamos estos cursos que hoy van en absoluta coherencia y concordancia con lo que estoy seguro el Espíritu de Dios nos está dando. Y realmente, muchas gracias, pastor, su familia, su vida, Señor, sigan siendo protegidos, cuidados y seamos guiados, Dios, dependientes más y más, humillados en oración, en humillación, Señor, para que podamos seguir viendo lo que tú quieres hacer. Padre Dios, te entregamos esta noche, porque esto es apenas el comienzo de algo maravillosamente grande y de tu suprema y soberana voluntad seguiremos moviéndonos conforme a lo que estamos asistiendo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser dependientes de tu Santo Espíritu. Dios Padre, tú has hecho un sacrificio una vez, hace más de 2000 años, Señor, en la cruz. Venciste la muerte, venciste el pecado. Tu Hijo Jesús fue tentado, pero no pudieron. A eso es a lo que queremos llegar. Con esa integridad, más y más cada día, y que podamos ser la verdadera luz, porque esa luz que un día dijiste, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, Dios mío. Hoy quisiéramos, en obediencia, Dios de los cielos, seguir caminando. Estrecho y largo será el camino, no importa, pero queremos, anhelamos seguir de esto que hoy hemos oído, con toda la sabiduría y el conocimiento que tu palabra ha puesto en tu Hijo y Pastor Alfredo Benítez. Gracias, Dios, bendecimos de lo que tú tienes para bendecir a cada vida, Señor, que está en esta sala de tu presencia, Dios Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Pues nuestro hermano Walter Ágreda, agradecido a Dios a nombre del clame y también ha reflexionado. Voy a dar paso a nuestro pastor Luis Eduardo López desde Medellín, Colombia, y luego al pastor Franklin Brito, si están en sala. Adelante, pastor Luis Eduardo. Sencillamente tengo que presentar excusas porque entré tarde, no miré bien la hora y pensé que era 7 de la noche y entré fue cuando ya estaba terminando, de manera que si ha quedado grabada, yo le ruego, pastor Aníbal, que me la pueda pasar porque, pues según las palabras de nuestro amado Walter, interesantísima enseñanza que no quisiera perderme. Le pido mil excusas. Gracias, pastor. Pastor Franklin Brito, adelante. Usted está desde República Dominicana, muy atento a toda la disertación. Adelante, hermano. Sí, muchas bendiciones. Dios le bendiga en gran manera. Agradecido por la participación de la enseñanza de nuestro querido pastor que acaba de dar la exposición. Que el Señor le siga bendiciendo en gran manera. Y creo que más claro de la que fue explicada esta palabra de parte del Señor, no hay pregunta para hacerle, porque creo que al igual que yo quedé claro, muy claro, creo que quedamos todos claros también de esta palabra, esta conferencia. Y nada, hermano, vamos a tomar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través del pastor en serio, vamos a ponerlo en práctica. Yo de mi parte he estado haciéndole una captura para guardarlos en mis archivos y día tras día leerla, aprenderla y cada día más seguir creciendo, porque enseñar es participar, pero hay que también practicarlas, escudriñarlas y meditar en ellas, sacar nuestras propias conclusiones para así poder seguir ayudando a los demás como lo están haciendo nuestro queridísimo pastores. Que el Señor le bendiga y gracias por la participación. Gracias, pastor Franklin Brito desde República Dominicana, y tenemos algunas hermanas. Jimena Goyonaga, por favor, después Esther Ríos, María del Carmen,
y había un hermano más, creo que era Alfredo Benítez. No, perdón, José Benítez, disculpen. Adelante, Jimena. Buenas noches, pastor, hermanos. Nuevamente es un placer poder seguir aprendiendo de estas enseñanzas tan maravillosas, ¿no? Que nos edifican en nuestro diario vivir, en nuestro crecimiento espiritual. Mi consulta, pastor, iba relacionada a, bueno, es importante, ¿no? Reconocer, como bien nos comentaba, nos enseñaba el pastor, reconocer a la Biblia como un manual deontológico, ¿no? Divino, que no debemos dejarlo de lado, ¿no? Y es lamentable que hoy en día ya es un recurso tal vez no utilizado. No solamente por los pastores, por los cristianos, por los hermanos, por los que están naciendo recién, o sea, naciendo en Cristo, o por los que ya tienen bastante trayectoria. Mi pregunta, pastor, va relacionada al tema de las leyes mosaicas. En este caso, nosotros tenemos que respetar el reglamento que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿no? Y eso está mediante el manual bíblico, o sea, mediante la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué se podría o cómo se podría, digamos, yo había consultado incluso también a mis dudas, ¿no? En el caso, digamos, de las mismas fiestas que se celebran, ¿no? Jesús o sea, respetaba bastante las fiestas, ¿no? Él cumplía esas reglas. Igual sus apóstoles de la misma forma. En este caso, nosotros también deberíamos cumplir estas leyes, deberíamos cumplir, digamos, el respetar estas fiestas, están dentro del marco, digamos, de ahora de la cristiandad. Esa es mi consulta, pastor. Muchas gracias y muchas bendiciones, y agradecer nuevamente por brindarnos estos cursos que nos permiten crecer en el espíritu, en palabra y en fe. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Gracias. Pastor Benítez, si podemos hacer un corte para ir respondiendo los comentarios y reflexiones y esta pregunta específica. Adelante, Pastor Benítez. Con mucho gusto, hermano. Mire, cada nación tiene su efemérides. Cada nación tiene su capital espiritual, tiene sus símbolos naturales, que se celebra, digamos, de una manera natural para darle identidad a la nación. Esto es correcto. Cada nación tiene sus propios símbolos, tiene sus eventos, tiene efemérides, fechas, que son festivas, ciertamente. Un pueblito tiene su efemérides, un distrito tiene su efemérides, un país tiene su efemérides. Israel también tenía su efemérides. Efemérides son un conjunto de eventos que fortalecen la identidad de una nación. Pero la palabra de Dios y el código moral de la Biblia es lo que debe ser trascendente. Lo trascendente no son las fiestas, sino qué cosa es lo que representa esa fiesta. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua representa, pues, ahora en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se celebra la Pascua tal cual Egipto. No matamos un carnerito ya, sino que ahora Jesucristo representa para nosotros a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hemos entregado nuestra vida al Señor y ya no necesitamos hacer fiestas de efemérides nacional. Lo que debemos de rescatar de la palabra de Dios son los principios morales, espirituales. Eso se debe mantener de una manera transversal en la historia. Y hay fundamentos morales que debemos a través de la historia cumplirlas. Pero las otras no son efemérides morales, sino normas morales, sino son efemérides sociales que representan una cultura. Por lo tanto, las fiestas son efemérides nacionales que no estamos llamados a cumplir los cristianos, pero sí el código moral que es trascendente
que es trascendente al tiempo, al espacio y a la historia. Hay que saber diferenciar esas efemérides sociales, esas prácticas sociales, de los códigos morales que nosotros debemos permanecer en ellos. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias, excelente respuesta. Vamos con Daniel Illanes desde Chile, Valparaíso. Daniela, por favor, ¿tienes una pregunta, algún comentario? Y luego vamos a ir con la hermana Esther Ríos. Daniela, adelante, por favor. Sí, buenas, pastor. Muchas gracias por todos sus comentarios. Lamentablemente acabo de ingresar, pero bueno, solamente pude escuchar la última comentario de la hermana, la pregunta, pero de todas formas voy a estar aquí pendiente. Le agradezco mucho por todo lo que nos está enseñando y pues por todo esto que se está organizando. Esta plataforma para nosotros es un espacio tremendo, ¿no? Y no importa dónde estemos, la distancia, estamos realmente muy agradecidos porque se nos está abriendo esta plataforma. Y bueno, que sepan para todos que aquí estamos en representación del CLAME en Chile. Yo soy boliviana, pero vivo aquí en Chile y pues aquí la situación no está tan fácil, ¿no? Pero tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios y edificándonos. Así que saludos y bendiciones al pastor Alfredo Benítez y a todos los hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermana. Vamos con la hermana Esther Ríos, por favor. Hermana Esther Ríos pidió la palabra. Bien, vamos con María del Carmen. María del Carmen, por favor. Sí. Muchas gracias, hermano Aníbal. Realmente estoy muy agradecida con Dios de conocer un siervo como el pastor Alfredo Benítez. Muchísimas gracias, pastor. He tenido el privilegio de estar desde un inicio en esta clase y realmente me lleno de gozo de poder aprender tantas cosas hermosas y de manera tan sencilla como usted ha enseñado. Bueno, aunque en un inicio de nuestra vida cristiana aprendemos mucho de esto, pero es muy importante recordar cómo tiene que ser el comportamiento de un pastor y obviamente de un cristiano. Bueno, yo quiero bendecirlo, pastor. Muchísimas gracias por tan hermosa enseñanza. Gracias, María del Carmen. Bien, si algún otro hermano tiene alguna pregunta, Esther Ríos había pedido la palabra para hacer una pregunta. Adelante, por favor. Perdón, Carmen Laime. Sí, Ramiro Loaiza, por favor, pastor Ramiro Loaiza, bienvenido, hermano. Adelante. Adelante, hermano Ramiro. Buenas noches, queridos pastores. Es un honor el poder participar nuevamente de este seminario. Excelente la exposición del pastor Benítez y aprovecho este momento para pedirle algún material, ¿no?, de consulta, porque ha sido tan enriquecedor la exposición que yo me he quedado con muchos puntos, ¿no?, en el sentido de que cómo aplicar ciertas cosas en la iglesia. Agarró el ejemplo de Jesús, el celo del Señor Jesús por su casa, pero también le escuché hablar de un libro. Y por favor, querido pastor Benítez, algún libro, algunos materiales respecto a la ética cristiana, si nos pudiera proporcionar. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Señor. Gracias, estimado hermano Ramiro. Pastor Alfredo Benítez, sobre el punto. Sí, hermano. Ahí en las diapositivas estoy referenciando algunas bibliografías, pero también podría quizás enviarle algunas otras importantes que sirvan de consulta, de referencia para poder consultar. Sin embargo, lo más importante es la palabra de Dios. Uno debe de
revisar la palabra de Dios permanentemente. Y todos los libros adicionales deben ser complementarios, pero fundamentalmente es el Espíritu de Dios que nos dé el entendimiento escritural para poder discernir qué libro está en lo correcto, qué no es correcto. No podemos reemplazar los libros por la palabra, sino la palabra de Dios, por medio del entendimiento espiritual, nos va a llevar a entender. Y claro, consultar, referenciar libros que nos permiten enriquecernos, como bien nuestro hermano lo ha mencionado. Con mucho gusto, yo daré de aquí a un momento, más tarde, mañana temprano, al correo de hermano Aníbal, alguna bibliografía importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor, gracias. Vamos con la pastora Flor Jenny desde Oruro, por favor, si tienen alguna pregunta, consulta para nuestro pastor y disertante y docente de esta sesión. Adelante, pastora Jenny. Estimada hermana Flor Jenny. Creo que su micrófono está. Sí, Adelante, pastor. hermano. Bueno, de verdad, el tema que se ha abordado en esta noche, como estamos haciendo, creo, una continuidad, ¿no?, de lo que es la ética pastoral, algo que a mí de verdad que me ha llamado la atención bastante es una de las diapositivas. Ahorita la estoy buscando, he tratado de hacer capturas de los aspectos importantes. Es ¿dónde está? Aquí lo estoy buscando. Los compromisos éticos del pastor. Me ha parecido tan interesante esto porque dice vivir en integridad, empezando ya de este primero, ¿no?, que lo ha anotado nuestro expositor. Y el cuarto punto, cuando dice meditar, andar y enseñar la palabra de Dios, mantener el espíritu de servicio, de verdad que son puntos tan importantes que en este tiempo ya hemos visto desde el anterior curso que hemos tenido el anterior lunes, ya estamos observando, ¿no?, que lamentablemente hay pastores que no sé, yo no entiendo de verdad, porque hay pastores que están predicando la palabra culto tras culto, pero sin embargo a veces no hay ética en ellos mismos. Algo que estaba viendo también en la exposición es cuando nos decía nuestro pastor Alfredo de que pocos seminarios quizás enseñan esto de lo que es ética. Gracias a Dios en el Seminario Teológico Bautista nosotros tenemos esta materia de lo que es ética, ¿no?, ética cristiana. Avanzamos todavía esa materia y tomamos en cuenta incluso algunos puntos, lo que es la bioética, por ejemplo, ¿no? Son tal vez términos un poco más modernos y vamos tocando al respecto estos puntos que nos parece muy importante. Ahora que en este tiempo incluso se habla de lo que es el aborto y otras situaciones. Bueno, estábamos conversando con algunos estudiantes que ya tienen quizás alguna otra profesión más, médicos entre ellos. Uno de ellos nos decía, ¿no?, por ejemplo, el bebé, en este caso, cuando hay una confusión entre el óvulo con el espermatozoide. Pastora, su micrófono, por favor. Todo el tiempo no me ha escuchado, pastor, o se apaga ahorita. Solo ahorita, en la última palabra, estaba hablando del óvulo y ahí se le cortó. Más bien, qué raro que se haya apagado porque ni lo he tocado. No, sí. Algo importante, ¿no? Cuando un médico nos daba esta referencia de que cuando existe en este caso, el encuentro, ¿no?, del óvulo con el espermatozoide, nos decía que a las 4 horas ya late el corazón de este nuevo bebé, ¿no? Y a las 23 horas, si mal no recuerdo, a las 23 horas ya funcionaba el cerebro, ya funciona el cerebro. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema, por ejemplo, en la clase de ética que tenemos, ¿no?, hablábamos de la bioética. Entonces veíamos este aspecto relacionado con lo que es el aborto, que en este tiempo se va hablando y todo aquello, que si una persona ya, un bebé, un nuevo ser,
a las 4 horas nada más empieza a latir su corazón y a las 23 horas el cerebro, ¿cuánto daño se está haciendo? ¿No? Y se ha visto en este tiempo que incluso pastores o hermanos de la iglesia apoyan, ¿no?, esta situación del aborto y dicen, no, en los primeros días, no, todavía no, es una flema, etcétera. ¿No? Entonces, miren, ¿no?, si hablamos de ética, dónde estamos, ¿no? Son aspectos importantes. A mí me gustaría que un poco, Pastor Alfredo, pudiera ampliarnos acerca de esto, de lo que es la bioética, que también es un tema que en este tiempo va quizás acrecentándose un poco y bueno, pues nos ayuda a nosotros a despejar más dudas, especialmente a nuestros estudiantes seminaristas. Muchas gracias. Gracias, Pastora Jenny. Pastor Alfredo, adelante, por favor. Muy bien, gracias, hermano. Es con relación, la bioética es importante el tema, es una rama precisamente de la axiología que habla específicamente de la vida, es una rama de la ética, ¿no?, de la axiología, que normalmente trata de no solamente de la vida humana, sino también de la vida de todos los seres vivos que Dios nos ha creado y nos ha dejado en la tierra. ¿Cuáles son los criterios de mantener la vida humana y cómo se relaciona con los animales que tenemos nosotros en la naturaleza? Y cuando nosotros no tenemos una bioética basada en la palabra de Dios, entonces vamos a cometer muchos errores, ¿no? Y por eso surgen inmediatamente reflexiones como, por ejemplo, aquel deporte donde maltratan a los animales, ¿no? No se respeta a los animales y tampoco a las plantas. Es decir, la relación entre los seres humanos y la relación también con todos los seres vivos que Dios ha creado en la tierra. Debiéramos de tener una conducta adecuada, armonizada en base a la palabra de Dios. Entonces la bioética es importante porque nos permite relacionarnos correctamente no solamente entre seres humanos, sino también todos los seres vivos que Dios ha creado aquí en la tierra. Es importante como parte de la ética general. Perfecto, muchas gracias. Bien, hemos agotado el tiempo. Tenemos varios alumnos que luego tienen a las 9 una clase, pero quisiera, Pastor Alfredo Benítez, poder hacer un breve resumen de las preguntas, las reflexiones, si usted me permite, y creo que increíblemente hemos coincidido entre la primera clase y esta secuencia que el Espíritu Santo está dirigiendo. Bien, creo que hay un aspecto medular que usted ha planteado y tiene que ver con una reflexión muy profunda, obedecer al hombre antes que a Dios, y creo que ese concepto del código deontológico de inspiración divina, y habiendo usted descrito magistralmente el tema de los códigos deontológicos establecidos por el hombre, usted ha mencionado que el último ha sido el de los derechos humanos, y en este momento ha hecho una referencia también a que Naciones Unidas está tratando de implantar los nuevos derechos humanos y la OEA está tratando de forzar a los países para que se adopte estos nuevos, entre comillas, derechos humanos. Entonces, creo que esto es importante, Pastor Alfredo, porque en el caso boliviano, por ejemplo, el anteaño pasado, se aprobó una ley en la cual se rebaja la iglesia cristiana a una organización religiosa. Se ha copiado esta ley de Venezuela y prácticamente, y esto ha sido presentado por pastores, incluso asociaciones que dicen representar a una parte de la iglesia. Y a partir de esto se ha planteado que se equipara pastores y brujos y hechiceros al mismo nivel. Entonces, estamos en un serio problema en Bolivia, dado que usted ha precisado bien, por fama, fortuna y poder y por otro tipo de intereses, muchas veces muchos siervos que se llaman pastores se apartan de esta prescripción deontológica de orden divino, de este código deontológico que nos señala la palabra de Dios, y empiezan a conciliar con el poder político para establecer sus propios criterios y sus propios conceptos.
Tenemos en el caso de Bolivia la ley 1161, que está trayendo muchísimos problemas a la iglesia cristiana. Y desde ese punto de vista, creo que lo que usted nos plantea, la urgente necesidad de tener un código deontológico de pastores y de maestros, creo yo que es de vital y estructural importancia. Usted ha planteado además, no solo ha ido de la teoría del concepto deductivo, partiendo de una teoría general, sino que usted nos ha planteado además el reto práctico de asumir principios generales que puedan ser de aplicación universal. Y creo que eso desde el punto de vista metodológico es sumamente importante, pero sobre todo lo que creo que todos hemos sentido, que realmente es la guía de Dios, es la guía del Espíritu Santo, es basarnos en la palabra de Dios para poder adoptar principios éticos y morales que forman parte de este código deontológico. Entonces, Pastor Alfredo Benítez, bueno, Esther Ríos ha preguntado si pudiera compartirnos materiales. Es la última pregunta que quedaba por escrito. Pero quiero pedir a Dios realmente que lo bendiga, Pastor Alfredo. Una vez más, realmente nos honra con su presencia, no solo por el cargo que usted desempeña en el plano académico, y este es un espacio académico, el CLAM es un espacio, una red global de maestros evangélicos, y nos hemos sentido muy honrados de poder contar con su presencia. Pastor Alfredo, su mensaje final y para ya despedirnos. Adelante, pastor. Agradecer, hermano, al Señor en primer lugar por el privilegio de tener esta conectividad con ustedes. Y mi oración para usted y su amada esposa, su familia, hermano Aníbal, para que Dios siga bendiciendo su vida, su familia y a los hermanos de Bolivia. Estamos nosotros los peruanos también atravesando situaciones no tan fáciles. Viene a nosotros un evento electoral bastante interesante. La iglesia, cuando no está instruida, está dividida ahora. Unos quieren el marxismo-leninismo, piensan que uno puede ser cristiano y marxista a la vez. Ellos piensan que uno puede ser cristiano y comunista a la vez. Así estamos. No hay una ética, no hay una formación entre los pastores, y la iglesia aquí en el Perú está dividida. Y hay pastores que ya se han ubicado en una postura o en otra. Nosotros oramos que Dios bendiga Bolivia, que bendiga nuestros países, y pido que por favor oren por nuestro país Perú, que estamos unidos en Cristo con toda la Iglesia Universal. Para mí un privilegio merecido. Gracias por invitarme, hermano, y que Dios los siga bendiciendo a usted y a la institución que pertenece. Gracias. Gracias, hermano. Voy a pedirle al pastor Luis Eduardo López que desde Medellín pueda cumplir este pedido de nuestro amado pastor Alfredo Benítez y podamos orar por el Perú. El Perú está muy pronto a pasar por nuevo proceso electoral decisorio, y pedirle al pastor Luis Eduardo López que podamos orar por la vida del pastor Alfredo Benítez, por su esposa, por su familia, su ministerio, pues todo el trabajo académico, y también por el Perú. Pastor Luis Eduardo, por favor, si a nombre del CLAME usted puede cerrar esta sesión académica. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bendito Padre Celestial, soberano, Señor Dios, Rey y Salvador nuestro. Gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti, mi buen Dios. Gracias, Señor, por este espacio académico, Señor, de instrucción, amado Salvador, para el pueblo de Dios, amado Salvador. Señor, que no nos digas a nosotros, como dijiste a los escribas y fariseos, erráis ignorando las escrituras. Erráis siguiendo las tradiciones, y como dice el apóstol Pablo, que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías, según los rodimientos de los hombres y las tradiciones, sino según Cristo. Señor soberano, que seamos conocedores de tu gracia, amado Salvador, y de que vivimos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por nuestro amado, el pastor Alfredo Benítez, su esposa, su hogar, su familia, su cargo, Señor, profesional, su cargo ministerial, su vida personal y familiar, en todos los órdenes. Amado Salvador, oramos por el Perú, Señor,
y las próximas elecciones, Rey de la Gloria. Señor, sabemos que el socialismo del siglo XXI, diabólico y luciferino, Señor, se quiere apoderar de nuestra América, Señor. Y el Perú, Señor, está a la mira. Colombia, Señor, también, Señor, está en la mira, donde se están generando grandes protestas violentas, haciendo destrucción, amado, del bien público y privado. Señor, así ha estado Bolivia, así ha estado nuestra América, Dios de la gloria, porque por las Sagradas Escrituras y por la realidad que vivimos, Señor, sabemos que a Satanás le queda poco tiempo, amado Salvador. Estamos entrando, Señor, a nuestros ojos, a presencia nuestra, Dios de la gloria, en los tiempos del fin, amado Salvador. Estamos viendo, Dios de la gloria, cómo se cumplen las palabras de las Sagradas Escrituras, Señor. Cuando termina la parábola de la viuda y el juez malo, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando regrese. Señor, como dice también Jesucristo, nuestro Señor, en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida de los hombres. Estarán comiendo y bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, y así será, Señor, porque para ellos vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos, Dios de la gloria. Asimismo, Dios de la gloria, la iglesia está siendo engañada por la ignorancia, Dios, como lo advierte en tu palabra, engañarán de ser posible a los escogidos, Señor, y pastores, Señor, o están estudiando mal, están mirando donde no es, siervos que pretenden ser siervos de Dios, pero están sirviendo al otro lado, dejándose engañar, amado Salvador. Y gracias, Señor, por abrir este espacio en el CLAM, este espacio internacional de preparación, de estudio, Dios, para, Señor, que aquel día no nos sorprenda, amado Salvador, porque tú vienes como ladrón en la noche. Amado Salvador, de repente, de pronto, amado Salvador. Señor, que nos encontremos diligentes, Rey de la Gloria, trabajando para la expansión de tu reino, amado Salvador, para edificación, consolación y ánimo a todo aquel que está decaído o perezoso en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el pastor, amado Salvador Alfredo Benítez y su hogar de nuevo, por esta enseñanza maravillosa que disfrutaremos, Dios de la gloria, por todos los espacios que aquí se abren, por todo su proyecto de vida, Rey de la gloria, por su ministerio. De nuevo te clamo y recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y nosotros somos bendecidos con sus enseñanzas y bendecidos por tu Santo Espíritu, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Luis Eduardo. Bien, vamos Amén. a concluir nuestra sesión. Quería dar unas pequeñas indicaciones. Pastor Alfredo, muchas gracias. Me voy a quedar un ratito con el curso para darle indicaciones de las próximas sesiones. Gracias, Pastor Alfredo. Un saludo a nuestro amado Pastor Ángel Cuba y a todos los hermanos pastores de Chimbote y de toda la iglesia allá en Lima, Perú, de la comunidad cristiana Jesús Vive. Muchas gracias, bendiciones, saludos. Gracias, pastor. Bien, hermanos, antes de que nos despidamos un momentito, quería darles algunas indicaciones. Primero, que se registren, porque estamos llevando un registro de cada una de las sesiones, pues se va a dar un certificado académico, con valor académico, y por eso tenemos que dar el ejemplo en nuestro curso, ¿no? Segundo, pedirles que tratemos de estar puntuales para terminar también puntuales, porque en el caso de los pastores que tienen clases en la UDABOL y en otros institutos y universidades, pues también así terminamos pronto. También pedirles que tenemos 107 inscritos en el registro general de participantes en el curso y otros tantos que todavía no se han registrado. Entonces, por favor, si pueden ir anotando para poder darles el registro correspondiente. Adicionalmente, queremos también indicar que
voy a compartir un ratito. En la próxima enseñanza vamos a tener el lunes 10 de mayo. Y hemos agregado un evento el día 15. El pastor Sandy Plal nos va a dar un taller muy importante. Y estaríamos el 10 de mayo con el pastor Luis Eduardo López desde Medellín, Colombia, sobre globalismo y lo que es el ataque a la iglesia cristiana. Voy a compartirles un ratito. También indicarles que el Instituto Bíblico Landmark, bien, decirles que en el caso del Instituto Landmark, ellos están iniciando un ciclo de cursos de griego para los que estén interesados. En el caso de la carrera de liderazgo pastoral, hemos acordado con el decano, que me encarga saludarles, que va a estar dispuesto a suscribir convenios con todos los institutos bautistas, metodistas, de la UCE y de todas las entidades que estén interesadas en poder, digamos, dar una articulación de sus experiencias profesionales con la carrera de liderazgo pastoral. Y adicionalmente también, mencionar que tenemos pendiente la nueva versión que va a salir en agosto, si Dios quiere, del diplomado en liderazgo pastoral. Entonces, para todos ustedes está abierto. Yo creo que cuando la iglesia trabaja como un equipo, la gloria es para el Señor, para Dios nuestro Señor Jesucristo, pero lo importante es entender que a mí me impresiona ver cómo se están relacionando los temas, y sin que hubiéramos coordinado con el pastor Alfredo Benítez, es muy interesante ver cómo hay una suerte de articulación entre lo que lo que hemos comentado en la primera sesión y esta sesión. Se está encadenando increíblemente. Así que vamos a enviar el video de esta sesión para todos los hermanos que han entrado tarde por diversas razones, pero pedirles sí que en la sesión del día lunes, por favor, estén puntuales y tratemos de estar. Lucía Laura, también el Instituto Bautista Canadiense. Vamos a quedarnos un ratito con la pastora Flora Jenny. Está la Asociación de Padres de Familia que quería conversar un ratito con la pastora Flor Jenny, pero vamos a dejar ya los alumnos que tienen que partir para las clases de Udabol, ¿no? Yo quiero solamente, antes de que nos vayamos y nos quedamos luego con la pastora Jenny y la señora Laura, decirles que es un ratito el clame, ¿no? Bueno, este es el Instituto Bautista Landmark, con sede en Lima, Perú. Ya han conocido al pastor Alfredo Benítez. Nosotros nos hemos constituido como clame, como claustro mayor, en base a oración que tuvimos con el decano de la carrera de Teología, Filosofía y Letras, que maneja la carrera de liderazgo pastoral. Nos basamos en Efesios 4, 11 al 16, que la idea es perfeccionar a los santos para el ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es nuestro primer congreso, la sesión que hemos tenido en la Iglesia Bautista del Prado, en enero del año 2020. Nosotros desarrollamos la experiencia a partir de la carrera de liderazgo pastoral que se abrió en Udabol y el diplomado de liderazgo pastoral y otras experiencias. Estamos enfrentando una situación muy compleja a nivel latinoamericano y por eso es que nosotros nos hemos constituido desde Colombia, Chile, México, Italia, España, Argentina y otros países, pues en una instancia de conexión, de articulación entre maestros y docentes. Tratamos de unir neuronas, es decir, unir nuestra capacidad y experiencia para ponerle al servicio de las iglesias. No somos una iglesia más, somos una instancia de articulación y conexión. ¿Cómo nos organizamos? Tenemos un congreso, esperamos para el segundo semestre hacer nuestro segundo congreso del clame. Trabajamos alianzas, redes, tenemos conferencias como las que estamos llevando, cursos especiales y encuentros que desarrollamos en cada misión, en cada momento. Nuestra misión es la de perfeccionar a los santos conforme a lo que hemos leído es servir a la iglesia en concreto.
La visión del CLAME es que podamos llegar a una iglesia con capacidad de respuesta en el siglo XXI y con capacidad de resiliencia, de capacidad de sobreponernos y enfrentar toda la situación que estamos enfrentando. Vamos a invitarles a nuestro próximo congreso y en todas estas agendas hemos tenido una primera agenda donde se ha tratado desde temas de la primera infancia, enfoque bíblico, hasta temas de propuestas apologéticas y productivas. En este año, en esta oportunidad, vamos a tener una agenda especial que va a ser como tema medular este tema de la ética, pero también el tema de la post-pandemia. Hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias a todos. El día lunes tenemos la próxima clase con el pastor Luis Eduardo López. Gracias a todos. Por favor, se queda la pastora Flor Jenny y hay un pedido de poder hacerle una consulta rápida a nuestros hermanos del Colegio Bautista Canadiense. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Ya quienes son parte de las carreras, institutos, por favor, pues prepárense sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, y hasta la próxima sesión.